A trabajar porque a buscar un mejor futuro. Preferimos pasar hambre en otro país que quedarnos a morir en Venezuela. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada. Bienvenidos a Plomovisión. La migración venezolana ha llenado de música a los rincones del mundo. No existe data concreta de cuántos músicos se han ido del país, pero de lo que todos hablan es de aquellos formados en el sistema de orquesta bajo la dirección del maestro Abreu, ya que hoy inundan de notas musicales las calles y teatros de países de Latinoamérica y el mundo. Ya no se trata solamente de las hazañas de Gustavo Dudamel, actual director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, ganador 2 veces del Grammy americano, ni de Erickson Ruiz, venezolano elegido por concurso como miembro del grupo de contrabajos de la Filarmónica de Berlín, por cierto, primer músico hispanoamericano en esta orquesta. Ahora se han multiplicado por 1000 las hazañas y países como Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, Madrid, entre otros, han recibido esta talentosa y nueva especializada migración venezolana. Y es que los venezolanos somos gente muy trabajadora y eso quedó en evidencia con esta enorme diáspora musical. Por ejemplo, en Colombia, en los últimos años, las calles y los buses de Bogotá se llenaron de música clásica tocada por talentosos venezolanos, muchos de ellos profesionales curtidos en los mejores escenarios del mundo. El centro de Bogotá ahora es engalanado por violinistas, chelistas y exponentes del folclore popular. Todos tienen un común denominador: sus impecables interpretaciones. Cuando se les permite, comparten escenarios con sus compañeros colombianos. Por su parte, más de 150 músicos venezolanos han llegado a Chile. Vienen del famoso sistema de orquestas y viven como pueden. Tocan en la Sinfónica, en la Filarmónica, en la televisión y hasta en la calle. De acuerdo a los datos que maneja la Fundación Música para la Integración, en Chile apenas un 10% de ellos están integrados a las orquestas tradicionales. El resto toca en agrupaciones informales. Varios participan de la orquesta de la Fundación para la Integración, dirigida por Ana Vanessa Marvés. En Argentina existe Latin Vox Machine, un proyecto sinfónico ideado en el año 2017 por el productor y realizador venezolano Omar Zambrano, junto a varios artistas y colaboradores locales en la ciudad de Buenos Aires. Nació con el propósito de reunificar a la diáspora de músicos venezolanos. Escuchen este concierto de gaita sinfónico inolvidable. En Madrid, un grupo de músicos migrantes formados todos en el sistema del maestro Abreu hacen otros trabajos para subsistir, pero recientemente conformaron en España la Orquesta Sinfónica Cruz 10. A continuación, les presentamos 3 testimonios, 2 desde Ecuador y 1 desde Panamá. Y ya nos encontramos directamente con la ciudad de Quito, en Ecuador, con una músico excelente, Cassandra Bielma. Ella justamente ha emigrado hace ya 3 años a Ecuador, formada en todo lo que es el sistema y las orquestas sinfónicas en Venezuela. Es de familia musical, su padre, su hermana, y ella también es una ejecutora extraordinaria del violín, que es su instrumento sinfónico. Adicionalmente, es importante mencionar que ella participa ya en una orquesta joven en Ecuador. Cassandra, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es la primera entrevistada de este programa con todos los músicos obligados a salir. Cassandra, ¿cuáles fueron las razones por las cuales saliste de Venezuela? Bueno, primero, Adriana, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Estoy encantada en participar. Creo que es una hermosa labor promover estos testimonios. Pues mi caso, como el de la mayoría, pues por la situación país, yo soy de Barinas, vivía en la capital, en Caracas. Tocaba en una orquesta profesional, estudiaba en la Universidad de las Artes, estudiaba en la Academia Latinoamericana de Violín, o sea, tenía una vida totalmente académica, estaba dedicada a mi formación musical.
Y bueno, la situación empezó a ser muy complicada, tuve que renunciar a los proyectos musicales que tenía en Caracas y regresar a Barinas. Ya por último tomé la decisión. Yo llegué aquí a Ecuador literalmente por una coincidencia y por una improvisación. Yo no venía hasta aquí, hasta Ecuador, es decir, tenía que pasar por Ecuador porque iba hasta Perú, pero me tocó quedarme en Ecuador, pues yo había salido de Venezuela Tenías con 20 años nada más, tenías 20 20 años. años. Exactamente. Ok. Y me tocó, yo iba hasta Perú porque tenía una propuesta de trabajo musical y descansé porque tenía una amiga aquí en Quito y cuando estaba en estos días aquí, una persona me llamó de Perú, esto no se va a dar, no va a funcionar, es mejor que te quedes allí o regreses a Venezuela. Fue realmente muy improvisado, fue algo totalmente nuevo para mí porque yo no conocía Perú aún, pero me estaba preparando psicológicamente para llegar, pero de Ecuador no sabía nada y me tocó, literalmente. Fue un momento muy difícil porque 20 años, era la primera en mi casa que había salido. Yo tengo 3 hermanos más, mi papá y mi mamá, y ellos estaban todos en casa. Y muy difícil, ¿no? O sea, al inicio fue, emocionalmente no estaba bien, pero tenía una amiga que me apoyó muchísimo y me dijo, quédate, o sea, improvisemos aquí, vamos qué hacemos. Y bueno, como todos, ¿no? Me tocó desde muy abajo, no ejercía mi instrumento, es decir, estudiaba, pero tenía que vender chocolates, tenía que estar en la calle, tocar en la calle, cosa que ojo, no es una cosa extraña, pero sí lo era para mí entonces porque yo tocaba orquestas profesionales. Pero ya Y va, así lo hice. contigo estaban otros músicos, conociste otros músicos venezolanos de la misma manera. Yo particularmente los he visto en Bogotá, en Colombia, haciendo pues trabajos que nada tienen que ver con su pasión, que es la música, justamente para garantizarse la comida. Pero en las tardes, en las noches, tocan de forma pública, ganan su dinero. Es decir, sabemos, tienes mucho, te rodean varios músicos que tuvieron que hacer lo mismo. Correcto. Yo de hecho lo hice porque había un amigo también que conocía en la orquesta. ¿Qué pasa? Yo cuando llego y sé de esta orquesta, la Orquesta Joven del Ecuador, audiciono, pero no mantenía un sistema de becas, lo hacía totalmente para mantenerme, digamos, mi formación musical. Y allí solo estábamos él y yo, éramos los únicos venezolanos, el resto de los chicos todos eran ecuatorianos, y él también acababa de llegar y también estaba por la misma situación y dijo, hagamos Cassandra, vamos. Entonces, me gustaba también porque estaba acompañada y porque realmente al llegar a Ecuador, al llegar a Quito, al recorrer los supermercados, las plazas, los espacios comunes, me di cuenta que se nos ha olvidado, se me había olvidado tanto lo que es vivir con armonía, como una persona normal. Entonces dije, lo mejor es quedarme, o sea, si la oportunidad que tengo es esta, lo voy a hacer, porque realmente con mucha convicción había salido, era joven, entonces no era nada difícil hacerlo, sí acostumbrarme porque no sabías cuánto ibas a ganar, porque era un país desconocido, con gente desconocida, y lo hice con mucho amor y con este amigo, que por cierto hoy día está en España, se ganó una beca y está estudiando, Wow. y lo hicimos. Y así fue como poco a poco fuimos introduciendo esta causa venezolana, esta realidad venezolana Ajá. a la institución que hoy nos acoge, que es la Orquesta Joven del Ecuador. Esa fue una introducción, ahí es donde los directivos comienzan a ver qué pasa con Venezuela, porque aún no se veía este tema Claro. de los músicos aquí, ¿no? Y estaba empezando, y allí es donde se le empezó a poner la lupa a la causa venezolana y se empiezan a ver todos estos temas porque éramos buenos músicos, íbamos a ensayar, aún así si no habíamos almorzado, si no teníamos como pagar el arriendo, si no teníamos nada, estábamos ahí, éramos los primeros para ensayar. Esto llamó la atención y es así como empieza, digamos, esta misión para apoyar, para hacer esta labor humanitaria con los músicos venezolanos. Cuéntame de esa labor humanitaria. Por ahí leí que son alrededor de 60 músicos venezolanos que están alrededor de lo que tú estás nombrando. Cuéntanos cómo trabajan, cómo se mantienen. Sí, nosotros, como dije, esta fue la introducción, llegamos Gerardo y yo a la orquesta y en 2018 el director de la institución tiene la oportunidad de ir a la frontera de Ujú. Ecuador y Colombia por temas migratorios también, él es de nacionalidad brasileña Ok. y allí puede ver la realidad
puede ver el fenómeno que se ve en la frontera, este conflicto de cantidad de personas que pasan días y días, niños, adultos mayores, y ya habían unos 5 o 6 venezolanos en la orquesta que todos con la misma situación, es que no tengo dónde vivir, es que no tengo qué hacer, es que no maestro, no puedo saber porque tengo que tocar en la calle, y era algo nuevo, porque todos Claro. los estudiantes anteriores eran locales, no tenían estas necesidades. Entonces es ahí donde se ve de cerca lo que pasa y el maestro dice, bueno, tenemos algo que hacer. ¿Qué es lo que pasa en su país? Y Wow. comenzamos una serie de, lo que estás haciendo tú ahorita conmigo, de medios empezaron a hacernos entrevistas y esto comienza a salir, es donde dice, hagamos algo. Entonces comenzamos esta misión a recoger, por así decirlo, a coger eh, estos músicos venezolanos que estaban aquí en las calles de Quito tocando. Y dijimos, vamos a hacerlos, vamos a invitarlos y vamos a hacer un concierto que se titule Conciertos sin Fronteras. Ajá. Entonces empezamos esta Luego por allí me compartes el video para mostrárselo a sí, todas las sí, personas que nos están viendo. claro. Y hacemos este concierto, ¿no? Invitamos a más de 50 músicos venezolanos con los locales que ya teníamos, yo creo que fuimos un total de 60 músicos, para hacer música venezolana, música colombiana. Invitamos a chicos de Colombia también, porque la frontera era Claro. Ecuador-Colombia. Fuimos a Las Lajas, o sea, fue un concierto maravilloso y esto estuvo respaldado por ACNUR. Ahí es donde empezamos ya este intercambio con ACNUR, con OIM, con el Consejo Noruego, con las misiones calabrinianas, todas estas instituciones que promueven estos derechos, ¿no? Y finalmente vamos a la frontera en diciembre de 2018, por cierto, el Día del Migrante, que es el 18, El y 18. hacemos este concierto primero justo ya en el lado de Rumichaca, donde está la frontera, donde está la migración Ecuador, ¿no? Ya de este lado, que fue un poco más formal, ya para las personas que trabajan allí, todo esto. Pero al día siguiente cruzamos la frontera y lo hicimos del lado de Colombia, que es donde están estas personas llegando, donde están haciendo la cola para sellar. Sí. Y fue una experiencia realmente impactante para ellos, más aún, ¿no? Porque, bueno, yo pasé por ahí, sé lo que se siente estar ahí y estar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora dónde voy a ir? ¿Y cómo será? ¿Será que esto y será que lo otro, no? Y hacemos este concierto allí con tambor venezolano, con música venezolana, sin nada de protocolo, o sea, solo estábamos todos ahí paraditos tocando así, de cerca, con las personas. Y fue muy impactante, la gente lloraba, la gente se tomaba fotos, y especialmente para los chicos ecuatorianos fue algo nuevo, fue algo, finalmente pudieron ver de cerca lo que tanto nosotros contábamos en los ensayos. Fue muy impactante, había muchas lágrimas, mucha, a veces falta de entendimiento, ¿qué está pasando? O sea, wow, esto es impresionante porque no solo hicimos un concierto, nosotros hicimos una campaña que se tituló Abriga a tu hermano. ¿Por qué? Porque sabemos, como venezolanos, que cuando llegamos a Ecuador, el frío es El clima realmente... te impacta. ¿Qué recomendación le das? Luego de tú, en apenas 3 años, una jovencita de 20 años, tienes 23 años, pero yo creo que en madurez y en experiencia, yo creo que han sido como 10 años que te han caído en cuanto a la experiencia, ¿no? Obviamente, súper joven y linda. ¿Qué recomendación le das? Definitivamente, Adriana, que nunca sabemos cuándo llega nuestro momento, pero cuando llega, llega y tenemos que estar listos para eso, que fue mi caso también. No desistamos, creo que el hecho de estar en un país que tiene estas complicaciones, pero estar con tu familia, estar con tus amigos, estar con tus maestros, es un factor que no lo vas a encontrar luego cuando salgas. Vas a estar solo, quizás acompañado, pero nunca va a ser igual. Que no dejen de soñar y que sigan trabajando porque la oportunidad pasa y cuando pasa se detiene a la estación y te montas y te vas, literalmente. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, quiero en la próxima parte voy a pasar a entrevistar a una persona conocida también por ti, precisamente quien me dio el contacto, que es el director Luis Castro, que también está haciendo una labor formidable en Ecuador. Yo los felicito, la verdad, por esta valentía que ustedes han tenido y que están dejando el nombre de Venezuela bastante en alto, con esfuerzo, con sacrificio, pero con resultados. Gracias, Cassandra. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Un placer estar aquí y acompañarte. Un placer.
En este programa, Obligados a Salir, ya hemos visto una migración dura, hemos visto por lo que pasa en nuestra diáspora, pero en esta oportunidad, parte de nuestra diáspora también es otra que ha tenido unas oportunidades que ha sabido aprovechar. Este es el caso de Luis Castro. En cierto momento fue convocado por Ecuador para dirigir, vamos a hacerlo así, dirigir compartidamente la Orquesta Sinfónica de Ecuador. Oportunidad que él aprovechó y que le sirvió para más adelante, unos añitos después, sentar las bases en Ecuador. Yo quiero hablar de tu experiencia migratoria, entendiendo que fue una migración organizada y que es una migración que te ha hecho crecer como profesional. Y muchas gracias por la colaboración que nos has prestado a Obligados a Salir para este programa. Adriana, ¿cómo estás? Un gran saludo desde Quito, saludo para toda tu audiencia también. Bueno, sí, mi caso fue bastante particular porque, como te mencionaba, yo pertenecí durante 10 años aproximadamente a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, previamente a la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil y a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. Y en el año 2015, evidentemente, en años anteriores yo había ya tenido experiencia de hacer desarrollo como director y preparador musical de distintas orquestas en el sistema. En el 2015 me llega una invitación de parte de la Dirección Ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para participar como director asociado a su temporada 2015 del sistema, evidentemente, para darles a conocer esta noticia. Y evidentemente el sistema me apoyó para hacer los enlaces no solamente con los músicos con los cuales tenía relación acá en Ecuador, sino con el sistema acá en Ecuador también. Entonces, principalmente, yo vengo acá a Ecuador como director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional, hago esta temporada de conciertos con ellos. Evidentemente, esa temporada de conciertos me permite conocer toda la movida cultural del país. De hecho, durante ese año fueron otros compañeros músicos venezolanos llegando al Ecuador y evidentemente gracias a esta posición que tenía como director asociado pues pude ayudarles a hacer los contactos respectivos para que se fueran abriendo las puertas también para estas personas que llegaban acá y que actualmente desempeñan cargos en los principales conservatorios o en las academias o en distintos proyectos musicales acá en el país, no solamente en Ecuador, no solamente en Quito, como Guayaquil, Loja, Cuenca también. Entonces, bueno, ha sido grato que gracias a esa experiencia de poder tener la oportunidad de apoyar con mi experiencia en la Orquesta Sinfónica Nacional, que también pude ayudar a otros compatriotas que evidentemente han tenido la oportunidad de abrirse camino en el mundo musical acá en este país. Los últimos 3 años han sido muy fuertes para nuestra migración venezolana, han sido vamos a decirlo así, los desplazados por las necesidades. Sabemos que son los que, no, vamos a decir que la mayoría de esos 5 millones de venezolanos que hoy están fuera han sido desplazados por diferentes circunstancias. Obviamente no es la circunstancia que te tocó, pero está muy bien eso de darle la mano al compatriota. Tenemos entendido que la mayoría de estos músicos, y así nos lo corroboraban antes, la mayoría de estos músicos no han podido a la fecha de hoy, integrarse a la música, algo que para un músico como lo eres tú, como lo son todas las personas que han emigrado siendo del sistema, es muy duro. ¿Has visto eso allá en Ecuador? ¿Cuál es tu mensaje para ellos, para ser más positivos? La cuestión no está en que X o Y país tengan más o menos facilidades para que estos músicos que buscan la oportunidad de salir y desarrollarse en otros países consigan estas oportunidades. El tema está en que es una realidad que muy pocos países del mundo lograron desarrollar un sistema de orquestas como el venezolano. Realmente lo que pasa en nuestro país a nivel de las orquestas es único en el mundo. Entonces, por lo menos acá en Ecuador existe el sistema de orquestas, un enlace que se creó hace muchos años y que ha tenido siempre el apoyo de los maestros del sistema que han venido en diferentes oportunidades a ofrecer misiones académicas. Pero evidentemente estos sistemas, no solamente acá en Ecuador, en distintos países, no tienen suficiente apoyo del Estado para desarrollarse y ramificarse de la forma que lo logramos nosotros en Venezuela. Evidentemente el talento está, evidentemente
no solamente ocurre que pueda existir en estos países falta de espacio quizás para los músicos venezolanos que llegan, hablando de los músicos venezolanos, sino para los propios músicos de estos países. Es complejo, porque, por ejemplo, te puedo hablar que Ecuador tiene 5 orquestas profesionales solamente, cuando te podría hablar que Caracas tiene 10 orquestas profesionales solamente Caracas, quizás, o más. Imagínate, ¿y cuánta población tiene Ecuador, por ejemplo? Ecuador debe estar por los 20 y pico de millones, debe estar por los 20 y pico de millones. Imagínate. Entonces no hay suficientes plazas para tanta gente, vamos a decirlo así, ni siquiera para los nacionales. De hecho, los conservatorios acá tienen mucha afinidad con la escuela rusa, por ejemplo, y con escuelas de varios sitios en Europa, y se han generado programas de intercambio para que los propios músicos ecuatorianos vayan a estudiar fuera y regresen. Entonces, eso te da una idea de que no es una cuestión de que no puedan haber esta oportunidad, es que sencillamente no existe una plataforma con el suficiente tamaño para albergar ni siquiera a los propios músicos del país. Pero Luis, no lo ves como una oportunidad. Bueno, a ti no te dejaron ir de ese país. Te tuvieron un año, te regresaste a Venezuela, te volvieron a llamar. También es una oportunidad. Claro, pero evidentemente, digamos que no todos los músicos que han salido del sistema han tenido la oportunidad que tuvo nuestra generación, digámoslo así. Nuestra generación fue una generación privilegiada, en la cual tuvimos la oportunidad de formarnos con maestros de altísimo nivel y tener experiencias no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, enormes. Y evidentemente hay muchos de los chicos que han llegado a estos países que son chicos de últimas, que evidentemente no tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia porque son chicos muy, muy jóvenes. Y esa es la esperanza de todos. En Venezuela, ¿tú crees que estos muchachos regresen? ¿Tú qué le escuchas sobre esto? Mira, evidentemente yo creo que, hablándolo de manera personal, a mí me gustaría muchísimo tener la oportunidad de regresar a Venezuela, evidentemente. Pensaba que no, te veía como en el primer mundo ya. Mira, eso es muy relativo porque depende de los objetivos que uno tenga a nivel personal con sus proyectos, digámoslo así. Bueno, allá puedes ver al fondo un poco del trabajo. Estaba tratando de leer, pero no alcanzo. ¿Qué es eso que tengo atrás? ¿Eso que está detrás de ti? ¿Esos libros que son? ¿Es creado por ti? Esto es parte de la creación. Pero alcanza uno a la cámara para que todos lo vean. Estamos aquí, nadie nos está viendo, no te preocupes. Para ver, mira qué belleza. Eso es creado por ti. Este es un método que se logró la edición con una editora española llamada Piles, es de la ciudad de Valencia, y es un método que es específico para la enseñanza del instrumento que es el corno francés. Que yo tocaba en el sistema. Posteriormente a esto, a ver, te muestro uno de estos. Posteriormente, decidí, en base a la experiencia personal de mi aprendizaje y a mi experiencia como docente al servicio del sistema, diseñar una pedagogía o crear una pedagogía nueva para la enseñanza de instrumentos de la sección de viento metal, corno, trompeta, trombón y tuba, basado en repertorio orquestal. O sea, lo que hice fue seleccionar repertorio de algunos compositores importantes y extraer de allí los momentos más difíciles de tocar de esas partituras y transformarlas en ejercicios para que en sesiones de entrenamiento técnico grupal se puedan resolver estos problemas y los muchachos puedan prepararse para cuando vayan a tocar eso con las orquestas. Para cerrar, tu mensaje. Sabemos que el sistema está herido, está golpeado como lo están muchas cosas en el país. No es un tema, y bueno, no vamos a nada más nombrar el coronavirus y la circunstancia actual para los músicos porque podemos estar aquí 4 programas más. Porque es terrible y devastador lo que está ocurriendo con la música dentro del coronavirus y más con el sistema sinfónico. Sin embargo, ¿cuál es tu mensaje? O sea, tu mensaje para ya cerrar nuestro programa. Bueno, mi mensaje, evidentemente tú misma lo acabas de decir, el sector de las artes ha sido brutalmente golpeado por esta pandemia. Sin embargo, por ejemplo,
pese a las dificultades, todas las instituciones han buscado la forma de sobrellevar esto que está ocurriendo. Yo estoy encantado, por ejemplo, con lo que está haciendo el sistema actualmente. El sistema está haciendo clases virtuales con los mejores maestros del mundo, ofreciendo la oportunidad no solamente a los jóvenes en Venezuela, sino abriendo sus clases virtuales a todo el mundo a través de las plataformas digitales. Entonces, eso te da a entender que ni la pandemia va a dejar que el sistema, por ejemplo, en nuestro caso, deje de tener su lema más representativo. Nosotros, desde todo punto de vista, vamos a seguir, evidentemente, manteniendo el legado del maestro desde el punto que estemos. Y evidentemente le mando un abrazo a todos en Venezuela, le mando un abrazo a todos los venezolanos en el resto del mundo, a todos mis amigos, músicos del sistema, a mis colegas, a todos mis compañeros de la generación de la Orquesta Simón Bolívar. Y sencillamente les mando un abrazo, esperando que en algún momento nos podamos reencontrar, porque evidentemente a mí me tocó la oportunidad digamos, de separarme un poco del sistema por este proyecto personal que venía haciendo de crecimiento profesional, pero evidentemente sí me encantaría en algún momento volver a tocar en mi orquesta, evidentemente, así como a muchos otros de nuestros compañeros ya me lo han manifestado, que sienten esa emoción y esa necesidad de que en algún momento Seguramente lo van a hacer, seguramente, Luis. Estoy muy agradecida por esta entrevista, por todos los contactos que me has dado. Es una belleza como es nuestra diáspora, que se une, que se busca, que se tiene ubicada para cualquier cosa. Justamente en este momento le voy a dar el pase a nuestro compañero, el periodista David Chacón, del periódico El Venezolano de Panamá. Él nos hace a obligados a salir los exteriores y va a entrevistar a otro director que fue formado en el sistema, que es el maestro Víctor Mata, que él está acá en Panamá y tiene una labor didáctica muy importante también. Además tiene sus organizaciones, la Camerata de Panamá, y tiene una serie de iniciativas sinfónicas que le han dado vida al tema sinfónico en Panamá, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Luis, y vamos directamente entonces con nuestro compañero David Chacón. Gracias, Adriana, por el pase para Obligados a Salir, programa del Venezolano de Panamá en colaboración con Plomovisión. Nos encontramos hoy en la residencia de Víctor Mata. Es un músico venezolano residenciado en Panamá, creador y director de la Camerata Panamá y la Orquesta Filarmónica Panamá. Nos va a contar toda su historia, cómo ha sido reinventarse en el exterior, cómo ha sido todo este proceso durante la pandemia y cómo ha sido su experiencia, por supuesto, acá en el Istmo. Vamos a conocer su historia a continuación. Víctor, ¿por qué decidiste salir de Venezuela, ¿no? Allá estabas trabajando como músico, ¿por qué la decisión? Wow, muchas razones, pero principalmente por el futuro de mis dos hijas. Yo tengo dos hijas, una de 24 y una de 13, y yo veía pues, que la situación en Venezuela cada vez se ponía peor, cada vez se complicaba más en todos los sentidos. En el sentido económico, en el sentido social, en el sentido político, en la seguridad personal. Ese era uno de los grandes temores. Y además, bueno, mi esposa siempre me decía, tenemos que irnos mientras nos podemos ir en avión, que no tengamos que irnos por los caminos verdes. Y se cumplió su profecía. ¿Cuál era tu cargo específico en el sistema, Víctor? ¿Qué hacías en el sistema? Como te dije, o sea, ya antes de venirme ya yo no trabajaba directamente en el sistema. O sea, mi último cargo fue director del núcleo de San Juan de los Morros en el estado Guárico. Después estuve como asesor musical en el núcleo Propatria. Ese fue mi último trabajo en el sistema. Pero yo trabajaba en Venezuela, antes de venirme, yo era profesor de violín y director de dos orquestas en el colegio Emil Friedman. Yo tenía mi propia orquesta, mi propia compañía de ópera. Yo hacía ópera en Puerto Cabello, que es mi ciudad natal, hacía ópera en Maracay, en Valencia, en Caracas, con mi propia compañía, que era la Ópera de Puerto Cabello. Víctor, ¿cómo ha sido reinventarse en otro país, en este caso Panamá? Bueno, cuando yo llegué a Panamá, llegué con un contrato para ser coordinador del departamento de música en un colegio privado aquí en Panamá. Y eso, bueno, me permitió mantenerme más o menos al mismo ritmo pues, que yo tenía en Venezuela, dando clases
de violín, dirigiendo la orquesta del colegio, pero como en Panamá no existe la misma cantidad de orquestas que en Venezuela, yo no tuve acceso a dirigir orquestas aquí y me tocó me tocó crear mis propias orquestas. Inicialmente creamos junto con otras personas la Orquesta Filarmónica de Panamá y luego la Orquesta Camerata Panamá, con las cuales sigo trabajando hasta hoy. Además, también me tocó algo muy curioso, pues, que mi formación musical ha sido completamente en el ámbito de la música académica, de la música clásica. Y al llegar a Panamá, pues me tocó hacer música venezolana, que yo normalmente no lo hacía en Venezuela. O sea, tengo muchos colegas que se dedicaban mucho a eso y me tocó reaprender aquí en Panamá y justamente música venezolana. Víctor, ¿cómo se ha afectado el sistema con esta diáspora de músicos venezolanos? Bueno, yo tengo ya 9 años viviendo en Panamá, entonces no estoy conectado con el sistema y antes de venirme a Panamá, pues ya yo no trabajaba directamente con el sistema, o sea que no tengo un contacto directo, pero obviamente tengo muchos amigos que siguen el sistema y bueno, la diáspora ha afectado al sistema al igual como ha afectado al resto de las actividades en Venezuela. Pues muchísimos músicos han emigrado, se han ido. La parte buena, si se pudiera decir, es que el sistema es tan grande y ha estado formando tantos músicos durante tanto tiempo que el sistema se autoalimenta. Y bueno, las orquestas pues siguen trabajando con grandes dificultades, pero siguen trabajando. Y en algunos casos pues el nivel ya no es tan alto porque la mayoría de los músicos de más alto nivel se han tenido que ir del país. La afectación de las orquestas a nivel mundial, con esto de la pandemia, todo esto del acercamiento, ¿cómo ha afectado, ¿no?, a las orquestas sinfónicas? Bueno, obviamente la afectación ha sido muy fuerte porque desde el día 1 en que se declararon cuarentenas, confinamientos, toques de queda, quedó completamente prohibido la reunión de grupos de personas y entonces no se puede ni ensayar ni tocar. Ya hace unas semanas en Europa se han empezado a dar conciertos de una forma muy particular, pues las orquestas se han estado sentando de una manera diferente. Todos los músicos se están poniendo una distancia mínima de 1,5 metros entre los instrumentistas de cuerda, pero los de viento, como obviamente tienen que soplar y hay unas gotículas que se están esparciendo, la distancia con los instrumentos de viento es mínimo de 2 metros. Muchos conciertos se están haciendo sin público en el teatro y se transmiten por televisión, por internet. Otros conciertos se están haciendo con un cupo muy reducido de público, donde se están haciendo separaciones entre los asientos, aproximadamente 2 o 3 asientos vacíos y una persona. En algunos teatros han retirado las sillas y han dejado solamente las sillas a esta distancia que estoy mencionando. La mayoría de estos conciertos se están haciendo con orquestas reducidas, porque manteniendo el tamaño original de la orquesta con la separación sanitaria, entonces los teatros no tienen espacio suficiente. Víctor, ¿y esto del espacio de 2 metros, 1,5 metros, que antes era más cercano, no afecta, pregunto, el sonido? ¿Cómo se manejó eso? Bueno, no afecta en una forma notoria. Sí lo afecta porque la base de la comunicación entre los músicos de una orquesta es escuchar a los compañeros. Y entonces, por ejemplo, el violín que está muy cerca del director, en una situación normal está a unos 9 metros, por ejemplo, de la percusión. Ahora con la separación deben ser unos 15, 20 metros, la distancia es mucho mayor, pero
los teatros están hechos para eso. La acústica del teatro permite esa comunicación todavía, que claro, amerita un poco más de ensayo, amerita acostumbrarse a esa nueva situación. Me querías hablar de las actividades que están haciendo en medio de la pandemia, ¿no? Sí, porque hemos tenido realmente que reinventarnos, aunque esa palabra ya está muy usada, muy trillada, pero en realidad está muy usada porque es la realidad. Hemos tenido que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Nosotros en Camerata Panamá seguimos trabajando, seguimos ensayando, cada quien en su casa, pero entonces estamos haciendo actividades diferentes a través de las redes sociales. Por ejemplo, en el Instagram de Camerata Panamá estamos haciendo conversaciones todos los jueves a las 7 de la noche, horario de Panamá, con músicos destacados tanto de Panamá como de otros lugares del mundo. Estamos haciendo charlas. Por ejemplo, vamos a empezar, la primera charla va a ser sobre los 250 años de Mozart. Esa la vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Igualmente estamos realizando recitales. Ya comenzando el mes de julio hicimos el primer recital y estos recitales van a ser el primer domingo de cada mes. De manera que el primer domingo de agosto vamos a tener nuestro segundo recital, que es a través de Zoom también, donde los músicos están tocando en vivo desde su casa. Y lo que queremos hacer, apenas se dé el permiso para que haya una reunión mínima, es hacer un concierto virtual donde podamos transmitir ya tocando, así sea un cuarteto. Estamos esperando pues que haya ese permiso para reunirse y podamos transmitir entonces también a través de las redes sociales un concierto de nuestro cuarteto. porque han buscado un mejor futuro. Preferimos pasar hambre en otro país que quedarnos a morir en Venezuela. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada.